La filtración es la separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran mediante un medio permeable y poroso denominado filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el medio permeable a través de los poros, mientras que el sólido queda retenido. La filtración de productos químicos en el laboratorio se puede llevar a cabo por diferentes métodos, a presión atmosférica o al vacío. A continuación, veremos el procedimiento a seguir en una filtración a presión atmosférica. Filtración a presión atmosférica. En este caso, se acostumbra a utilizar el papel de filtro como medio filtrante. Existen dos tipos de filtros de papel, el papel de filtro de tipo liso y el de pliegues. El filtro de pliegues se dobla diametralmente en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales se pliega por la mitad y estas mitades se dividen de nuevo en 2 partes. Las 16 secciones que quedan se pliegan por la mitad en sentido contrario, de forma que finalmente se obtienen 32 pliegues. El papel de filtro de tipo liso se pliega en 4 cuadrantes y se corta una punta para evitar que el aire entre por la parte doblada. Finalmente, se abre el papel de forma que la parte no doblada forme un cono, es decir, que haya 3 pliegues en un lado y 1 en el otro. El filtro liso es el más indicado cuando lo que nos interesa es recoger el sólido. En cambio, es mejor utilizar el filtro de pliegues cuando nos interesa recuperar la solución líquida, puesto que dispone de más superficie y por lo tanto permite una filtración más rápida. Situamos el embudo en un aro montado en un soporte y debajo colocamos un vaso de precipitados para recoger la fase líquida. El extremo inferior de la punta del embudo debe tocar la pared interna del vaso, de forma que el líquido que desciende deslice por la pared del recipiente y se eviten las salpicaduras. Pero debe estar a una altura tal que siempre esté por encima del nivel del líquido. Una vez doblado el papel de filtro, se coloca en el embudo de forma que no sobresalga, ya que si no, el líquido podría caer por fuera. Por este motivo hace falta adaptarlo a la medida del embudo. Seguidamente se moja el papel de filtro con unas gotas de agua destilada para lograr que las paredes del interior del embudo tengan una buena adherencia. Transferimos la mezcla encima del papel de filtro y utilizamos una varilla de vidrio para dirigir el flujo y evitar pérdidas en salpicaduras. La varilla no debe tocar el papel de filtro porque podría agujerearlo. Se debe procurar no llenar más de la mitad del embudo, ya que se podría perder precipitado como resultado del deslizamiento. Dejamos que la fase líquida se escurra en cada adición y la recogemos en el vaso de precipitados. Si se observa que el precipitado atraviesa el papel de filtro, se debe volver a realizar la operación con otro papel menos poroso. Arrastramos las últimas trazas de precipitado que quedan en el interior del vaso con la ayuda de la varilla de vidrio. Una vez lavado el vaso, el resto de precipitado se recoge en el fondo del papel de filtro y se deja escurrir totalmente. La fase líquida que obtenemos de la filtración se denomina filtrado, mientras que los componentes sólidos que quedan retenidos en la superficie del papel de filtro se denominan precipitado. La destilación es una técnica de separación de los componentes de una mezcla líquida a partir de las diferencias entre los puntos de ebullición de cada uno de estos componentes. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta ebullición, de forma que obtengamos un vapor más rico en el componente más volátil de la mezcla, ya que tiene una temperatura de ebullición inferior. Este vapor se condensa por enfriamiento y así se obtiene el destilado en fase líquida. Existen diferentes sistemas para obtener un producto destilado, como por ejemplo la destilación simple, la destilación fraccionada, a presión reducida, al vacío o la destilación por arrastre de vapor. La elección de un sistema u otro se realiza según las propiedades de la mezcla que se desea separar. Destilación simple. En primer lugar, hace falta preparar el equipo de destilación. Este consta de un recipiente que contiene la mezcla que se debe destilar, el matraz de destilación, al cual se aplica una fuente de calor, un cabezal de destilación que une el matraz con el refrigerante, donde se condensan los vapores generados, y un recipiente colector, donde se recoge el destilado. En este caso, la fuente de calor necesaria para efectuar la destilación la proporcionará una manta calefactora, que se debe mantener en posición elevada como medida de seguridad.
Se coloca un matraz de fondo redondo encima de la manta calefactora, sujetado con unas pinzas. Se introduce la mezcla en el interior del matraz, sin llenar más de la mitad de su capacidad. Se añaden unos trocitos de porcelana porosa para evitar una ebullición violenta y facilitar que se desprenda el gas formado. En este caso, la mezcla que se destilará es vino, y se tratará de separar el alcohol y el agua. Acto seguido, se acopla el cabezal de destilación que tiene un tubo lateral, acodado a 75 grados, al cual se conecta el refrigerante. El refrigerante es un tubo de vidrio con dos orificios laterales para la entrada y la salida de agua, en el interior del cual se encuentra otro tubo, por donde circula el vapor que se quiere condensar por refrigeración. Existen diferentes tipos de refrigerantes. En este ejemplo, se utilizará un refrigerante de doble tubo o encamisado. Se conecta el grifo de agua corriente a la entrada inferior del tubo ancho del refrigerante mediante un tubo de goma flexible, y con otro tubo se une la salida del refrigerante al desagüe de agua. Se abre el grifo del agua corriente de forma que se mantenga un caudal continuo de agua mientras dure el proceso. De esta forma, se garantiza que el refrigerante esté en todo momento lleno de agua y la refrigeración sea eficaz. En el extremo del refrigerante se conecta una alargadera de destilación que dirige el flujo de vapor condensado y a líquido hacia un recipiente colector, que puede ser un matraz Erlenmeyer. El extremo inferior de la alargadera debe estar en el interior del recipiente, siempre por encima del destilado, para evitar reabsorciones. Se debe asegurar que todas las juntas sean estancas y, siempre que sea posible, es mejor utilizar juntas esmeriladas, debidamente engrasadas y clips para la correcta sujeción de las diferentes piezas del conjunto. Finalmente, se acopla un termómetro en el cabezal de destilación, de forma que el depósito de mercurio se sitúe siempre a la misma altura que la entrada del refrigerante, para dar una temperatura real del vapor destilado. A continuación, se conecta la manta calefactora y se empieza a calentar la mezcla. Se observa un incremento progresivo de la temperatura. La mezcla, al entrar en ebullición, produce un vapor que es más rico en el componente más volátil de la disolución, ya que es el que tiene el punto de ebullición más bajo. El termómetro permite identificar las diferentes fases del proceso, ya que cuando el componente que tiene el punto de ebullición más bajo cambia de estado, la temperatura se mantiene constante, debido a que cambia de fase una sustancia pura. Este vapor avanza por el tubo interior del refrigerante y gracias al agua fría que circula por la camisa, se enfría y se condensa formando pequeñas gotas que se desplazan hacia el extremo. Cuando finaliza el proceso de destilación, se recoge el destilado donde se encuentra el componente más volátil, mientras que el componente menos volátil, que se denomina residuo, queda en el matraz de fondo redondo. Por motivos de seguridad, se debe comprobar que siempre quede solución en el matraz de fondo redondo.